Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que padecía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, entonces, como decía, vamos a hablar acerca del encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda. Jesús, antes de tener este encuentro con este paralítico, en el capítulo anterior, Jesús estaba en Galilea, había sido, muchos han escuchado cuando Jesús sana al hijo de un hombre em, en Capernaum. Para que tengamos más o menos claridad, Jesús estaba más o menos por aquí, ¿ya? Y luego dice, Jesús se traslada hasta Jerusalén. Cuando Jesús se traslada a Jerusalén, la historia nos cuenta que Jesús llega hasta el estanque que se llamaba Betesda. El estanque de Betesda, su origen griego, la palabra quiere decir casa de misericordia o casa de gracia. Ese es el nombre del estanque. Y acá, para que ustedes vean, esto es lo real, cómo es el estanque en realidad, ¿ya? Ese es al día de hoy, así está el estanque. El estanque tenía estas escaleritas donde la gente podía bajar. Acá estaba el agua y la gente descendía a este lugar, porque decían que mientras se agitaban las aguas, el primero que bajaba era sano. Entonces yo quiero que ustedes vean, esto es la realidad, esto es el estanque de Bethesda real. Eh, ¿Cuál es más o menos para que ustedes se orienten cómo está? Más o menos el estanque era como en este lugar donde ustedes lo ven, eran 2 estanques juntos, y aquí está el templo central. El templo era
ustedes deben recordar la historia que nos cuenta cuando Jesús va al templo y pilla a toda la gente que estaban vendiendo en el templo y Jesús se enoja. Entonces, ya de ese entonces la gente le tenía un poco de rabia a Jesús porque los había echado del templo, les había botado las cosas. Entonces, ya estaban ahí con ese sentimiento y Jesús regresa a este lugar. Pero antes de regresar al templo, dice que Jesús pasa por el estanque. Y cuando pasa por este estanque de Betesda, se encuentra con este paralítico. ¿Qué pasa con este estanque? Dice que, ¿cuál es el origen de este? Hay muchas ideas acerca del origen, pero como dice aquí, dice, la más aceptada por la mayoría de los expertos fue que fue construido en el primer siglo. Y esto es porque aumentó tantas veces en la población de Jerusalén, entonces, y por todas esas lluvias que caían, se construyó este estanque. Era para proveer también el agua ritual, es decir, la gente antes de llegar al templo y entregar, no sé, una ofrenda, un cordero en sacrificio, primero tenía que lavarse antes de entrar al templo, los sacerdotes. Entonces, este baño, digamos, se llama, de Betesda, era un baño ritual. Para que ustedes más o menos sepan la dimensión que tenía este estanque, recuerden que eran dos. Cada uno medía aproximadamente 47,52 metros. Para que ustedes tengan más o menos noción, son un poco más grandes que una piscina olímpica. Así de grandes eran estos estanques. Cuando partimos leyendo dice que estaba a la entrada de la puerta que se llamaba la Puerta de las Ovejas, y esa era la puerta principal al templo, ¿ya? Es por ahí donde ingresaban para poder entregar los sacrificios que se llevaban. Hoy vamos a aprender 4 puntos importantes. Primero, es que Dios conoce mis pensamientos, y lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en este estudio. Dios conoce mis pensamientos. Número 2, Dios quiere que le dejemos actuar. Número 3, Dios jamás descansa, aun cuando yo les decía hace un momento que sentimos algunos silencios de Dios, o vemos que no hay avances en lo que nosotros queremos o lo que nosotros anhelamos. Dios jamás descansa. Y número 4, Dios quiere toda la gloria. Cuando partimos leyendo, dice que la historia nos cuenta en que había algo que se llamaba, decían que de repente, lo voy a leer textual para que ustedes recuerden, dice, porque que en esto había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Eso era una creencia que ellos tenían. Yo, a medida que iba leyendo tiempo atrás este pasaje, yo me niego a creer que Dios actúe de esa manera, porque dice que este ángel venía de repente, no sabían cuándo. Eh, y, y es como, imagínense, ciegos, cojos, paralíticos, y es como el primero que se mete al agua se sana y todos los demás quedan con cuello. Entonces, yo creo en un Dios de amor, en un Dios que actúa de diferentes maneras. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasaba? ¿Por qué ocurría esto que ellos creían que se agitaba el agua? Y me puse a investigar. Voy a retroceder para que ustedes puedan ver acá. Estos eran los dos estanques que están unidos. Y, y la historia nos cuenta en que cuando caía la lluvia y se almacenaba el agua, primero caía en este estanque.
y se empezaba a llenar, y cuando empezaba a rebalsar el agua al otro estanque, cuando este se llenaba, el otro igual, piense que el agua caía, no estaban tapados, por lo tanto de los dos caía agua. Pero cuando se rebalsaba, acá tiene, estos estanques están unidos por una compuerta. Entonces, esta compuerta, en un momento cuando el agua ya estaba bien arriba, esta compuerta se debía abrir. Y cuando esta compuerta se abría, el agua de un estanque se llegaba al otro estanque. Por lo tanto, eso hacía que estas aguas empezaran con el viento a rebalsar este estanque. Y entonces eso se cree que era este movimiento del agua, cuando un estanque empezaba a pasar el agua al otro. Eh, pero sigamos a lo más importante. Dice que Jesús eh, pasó por el estanque de Bethesda. Y había un paralítico, y la Biblia nos cuenta, Juan nos relata en este pasaje, eh, que este paralítico llevaba 38 años enfermo. Y cuando uno empieza a analizar, quizás fue toda su vida, quizás tenía 38 años y siempre había estado enfermo, y como este estanque, y ellos creían que por el movimiento de estas aguas iban a ser sanos, no sabían en qué momento iba a pasar. Eh, Podía ser en cualquier momento, dice, de hecho, ellos creían que este ángel descendía de vez en cuando, entonces no tenían una claridad de un día específico. Entonces yo me imagino a este hombre postrado en ese lugar toda su vida, en el mismo lugar, esperando algún momento ser el primero en poder entrar al estanque y poder ser sano. Una persona paralítica, una persona que le costaba moverse por sus propios medios, por lo tanto, yo me imagino que lo único que necesitaba era poder tener a alguien que le ayudara a poder sumergirse en este estanque. Pero la Biblia nos relata y nos es claro diciendo que llevaba 38 años. O sea, en un momento una de mis hijas, hace un tiempo, yo les conversaba de este estudio, y me decía cómo no había nadie para ayudarlo, qué pasaba con su familia, y efectivamente, qué pasaba con su familia, sus amigos, cómo alguien no le ayudaba a entrar, porque recuerden, todos los que estaban ahí estaban enfermos, todos los que estaban ahí necesitaban ser sanados, y todos querían ser sanados. Eh, y como dice, el primero que descendía era sano. Entonces, me imagino ahí alguien que empezaba a ver que un poquito el agua se agitaba y se tiraban inmediatamente. Eh, y efectivamente llevaba 38 años enfermo. 38 años, imagínense, de repente nosotros padecemos algo por un tiempo y estamos muy, muy complicados. Pero este hombre llevaba 38 años. Lo más probable es que era toda su vida. No tenía ayuda. Nadie lo ayudaba a sumergirse en este estanque. Eh, y lo más interesante de este relato es que dice que Jesús lo vio, dice, Jesús se acerca y lo vio acostado. Y Jesús supo inmediatamente, dice que supo que, eh, que estaba así hace mucho tiempo. Y Jesús le hizo una pregunta. Y nosotros decimos, pero, o sea, todos los que están ahí están porque están enfermos y quieren ser sanos. Entonces, si están todos enfermos y todos quieren ser sanos, la respuesta era obvia. Pero Jesús le hace la pregunta. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Jesús siempre nos va a hacer una pregunta a nosotros. Siempre nos va a preguntar. Jesús a este hombre le preguntó. Jesús sabía, lo tenía muy claro. Jesús tenía muy claro que lo que este hombre anhelaba era ser sano, pero Jesús se lo preguntó. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y, y este hombre le dice, Señor,
respondió, no tengo quien me meta. Él no le dijo, sí, por favor, quiero ser sano, sáname, porque no sabía quién era el que le hablaba. No sabía quién era, pero lo único que él tenía puesto sus ojos, este paralítico, tenía sus ojos puestos en el estanque de Betesda, donde decía que podía ser sano, pero él no podía ver quién era el que estaba frente a él. Él todavía no entendía quién era el que le estaba haciendo la pregunta, porque si yo tengo a Jesús frente a mí y Jesús me dice, si quieres ser sano, yo no le voy a decir sí. Lo que pasa es que, no, lo primero que nuestra respuesta sería sí. Sí, necesito ser sano, sí, necesito que tú me ayudes en esto. Pero este hombre, su respuesta fue, lo que pasa es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, porque cuando yo quiero ir, otros ya me ganan, otros ya van antes que mí. Y yo me imagino a Jesús mirándolo y diciendo entre sí, ¿cómo no sabes quién soy yo? ¿Cómo aún no te has dado cuenta quién soy? ¿Por qué lo más probable es que nunca se había dado cuenta? Es porque este hombre siempre había estado en este estanque, a lo mejor vivía día y noche ahí esperando el momento para poder sumergirse. Y no sabía quién era el que estaba a él. Y Jesús lo mira y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús sabía cuál era el sueño, cuál era lo que este paralítico necesitaba. No necesitaba que este hombre se lo dijera, pero obviamente Jesús se lo preguntó. ¿Por qué? Porque este hombre tenía puestos sus ojos en la forma equivocada, tenía puestos sus ojos en algo equivocado. Este hombre tenía puestos sus ojos en el estanque de Betesda, pero no sabía que el estanque, que aquel estanque no tiene ningún poder, ninguna autoridad, porque el creador ahí estaba Jesús, ahí el maestro dispuesto a sanarle. Eh, y dice que además la historia nos cuenta que esto fue un día de reposo y ahí estaban los fariseos, que después lo ven a Jesús, perdón, ven a este paralítico y le preguntan, oye, pero ¿por qué tú estás así? ¿Por qué andas, por qué no eres paralítico hoy día si es día de reposo? Y dice la Biblia que él no sabía quién le había sanado. Todavía no sabía. Más, cuando seguimos la historia más adelante, podemos ver que, que él logra ver que era Jesús. Eh, Logra saber que era Jesús. Y Jesús, aunque conocía lo que le venía en futuro, Jesús de igual forma hace un milagro a este hombre. La Biblia nos relata y nos dice más adelante que por esta razón, eh, a Jesús lo querían matar. Esta fue una de las gatillantes porque cuando seguimos leyendo el relato de este paralítico, dice que encuentra a Jesús, se encuentran y Jesús le dice, no sigas haciendo nada malo para que no te venga ningún mal a ti. Y este hombre, no sé si bien o mal, lo que hace es ir y cuando ya sabe que es Jesús el que le sanó, va a decirle a los fariseos y como que lo va a acusar, es Jesús el que me sanó en un día de reposo. Y dice la Biblia que por esta razón fue uno de los gatillantes en que a Jesús después lo apresaran y muriera en la cruz por una de estas cosas, porque él había sanado en el día de reposo y además porque él decía que era el Hijo de Dios. Jesús dice, las aguas no tienen ningún poder. Este hombre, este paralítico, tenía su mirada puesta en algo que no correspondía. Y Jesús llega a ese lugar para romper un mito, una tradición, y cambiar en dónde estaba la confianza. Este hombre tenía la confianza errada, tuvo un encuentro con Jesús,
y no supo en ese momento que era Jesús el que estaba frente a su vida. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le deja en claro que no es ese estanque, no es donde él tenía puesta su mirada, sino que su confianza debía estar en el Creador, su confianza debe estar en Jesús. Y siempre Jesús quiere la gloria en todo lo que nosotros hagamos, en todo el Señor quiere llevarse Él la gloria. Porque hubiese sido fácil decirle a este hombre, a ver, yo te ayudo y te ayudo para que te sumerjas, pero iba a seguir creyendo en que este estanque o esta tradición o esto era lo que le había sanado. Pero eh, lo que Jesús quería enseñarle y decirle a este hombre en que al encontrarse con Jesús, ese día su vida cambió. Y su vida cambia, ¿por qué? Porque ya no es paralítico, pero ya su mirada debía ser muy distinta. Y es por eso que tenemos estos cuatro puntos. Voy a dejar de compartir para poder verles. Ahí sí. Yo no sé cuál es cuál es tu necesidad, cuál es tu gran sueño, eh, pero sí sé en que tu confianza y mi confianza debe estar puesta en la parte correcta. Eh, Nuestra mirada debe estar en Jesús. Muchas veces no entendemos muchas de las cosas que nos ocurren y podemos tener muchas preguntas y podemos tener muchas inquietudes, pero nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Dios conoce mis pensamientos, era el número uno. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuáles son tus sueños. Dios sabe cuáles son tus anhelos. Pero Él te lo pregunta. Él quiere saber. Él quiere que tú se lo cuentes. Él quiere conocer tu opinión. Él quiere saber qué es lo que te pasa, cómo te sientes. Yo le hablaba a mi hija estos días y le decía, su mirada debe estar puesta en Dios como un papá es cercano, un papá es, es son sus brazos de protección. Un papá es donde tú puedes ir y te sientes seguro, segura. Así debe ser nuestra mirada con Jesús, en que nuestros ojos y nuestra confianza entera debe estar puesta en Él. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida jamás va a ser igual. El encuentro con Jesús marca nuestras vidas. Cuando hay un encuentro con Jesús, de verdad, tú y yo nunca seremos las mismas personas. Hay algo que cambia rotundamente nuestra manera de pensar. Esto no quiere decir que tú nunca vas a tener tristezas, nunca vas a tener pena, para nada. De hecho, hace unos días atrás compartía con unas niñas en las clases, les enseñaba de las emociones y yo les decía, ¿ustedes creen que las emociones, por ejemplo, la rabia, la tristeza, son emociones buenas o malas? Y, y yo les decía, ¿quién creó las emociones? Las creó Dios. Por lo tanto, ¿serán buenas o serán malas? Y yo les decía, todo lo que Dios crea es bueno. El tema es saberlos hacer, que sean temporales, que sean momentáneas, pero que no sean una forma de estar en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos acercamos y tenemos este encuentro con Jesús, como lo tuvo este paralítico, aun cuando podemos llevar 38 años o lo que tú quieras llevar con alguna necesidad, sabes que cuando tenemos un encuentro con Jesús, Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Pero Jesús no quiere que nosotros solo estemos con Él
mirándolo como esperando como ese movimiento de agua que esperaban algunos. Jesús no quiere eso. Jesús eh, miró a este paralítico y le preguntó si quería ser sano. ¿Por qué? Porque él después le dice, levántate y anda. Es decir, Jesús lo que quería era que este hombre supiese que el que le sanaba no era este estanque, no era este movimiento de agua, sino que era Jesús, el mismo Jesús que usted y yo servimos, el mismo Jesús que usted y yo adoramos, el mismo Jesús que a veces nosotros podemos decir, es que es que llevo tanto tiempo y aún no veo respuesta. Es que mi problema o lo que a mí me queja es como lo de este paralítico. Llevo tantos años y se puede ver que es tanto tiempo. Otros podrán ver, pero esto es tan grande. Pero para Jesús no hay nada difícil. Eh, para Jesús todo es fácil. El tema es que debemos pasar por procesos, debemos vivir procesos. Y en esos procesos algunos no nos gustan, otros, otros quizás no los queremos tener en nuestras vidas. Pero cuando Jesús, realmente nosotros tenemos una mirada puesta en Jesús y podemos decir, mira, yo no sé si esto va a ocurrir, yo no sé si va a ser como yo quiero, pero aun cuando no es como yo quiero, yo acepto tu voluntad. Yo soy capaz de decir, Señor, siempre tu voluntad es buena, pero yo necesito comprenderla, necesito que tú me ayudes a pasar este tiempo. Porque así como decíamos, el número 2 dice, Dios quiere que le dejemos actuar. Pero muchas veces cuando a la primera o a la segunda o a la tercera no nos sale las cosas como nosotros queremos, no se dan las cosas como nosotros las tenemos planeadas, nos cerramos y nos cerramos y decimos, ya no, entonces no. Pero Jesús dice que Él quiere actuar, pero para que Él actúe, nosotros debemos dejarlo actuar. Para que Él pueda actuar, nosotros tenemos que dejarlo. Y a veces en ese proceso no nos gustan cómo se dan las cosas, porque yo quisiera hacerlo de la manera A, pero Jesús quiere hacerla de la manera B. Pero Señor, que a mí me gusta de esta forma y no dejamos actuar al Señor. O muchas veces nosotros queremos prestarle ayuda al Señor, como, a ver, yo le voy a ayudar un poquito a hacer esto. Y Jesús no necesita nuestra ayuda. Jesús quiere que nosotros tengamos nuestra fe, nuestra confianza solamente puesta en Él. Número 3, decía, Dios jamás descansa. Am, Como yo les decía, esto personalmente, yo esta semana se lo dije a mi esposo y le dije, siento demasiado silencio de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez, en medio de alguna situación, usted pide o está anhelando o está viviendo una situación difícil y ve y siente como que su oración no es contestada, como que está ahí y no pasa nada. Y siento estos silencios. Y yo le decía a mi esposo, eh, que yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? Estás demasiado en silencio, siento que estás en silencio y no quiero que estés así. No quiero que estés así porque yo sé que tú en silencio trabajas, pero mi forma de decirle al Señor era, no quiero estar en silencio, necesito saber que estás trabajando, aunque mi confianza está puesta en que tú trabajas, pero necesito eso. Pero cuando seguía y seguía, Dios me hablaba en que Dios trabaja, Dios trabaja, Dios trabaja. ¿Sabes qué? Cuando yo dije esto y le decía al Señor, Señor, siento mucho estos silencios. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez. He escuchado mucha gente que cuando está solo, algunos ponen la televisión o ponen la radio porque como que esos silencios como que les hacen eh, como lógica, medio absurdo, pero hacen como ruido, estos silencios como, ay, que loco es no escuchar nada, mejor pongo algo para que haya un poquito de bulla porque no me gusta el silencio. Yo le decía a mi esposo, siento estos silencios
y yo le decía al Señor, no quiero seguir sintiendo estos silencios. Y cuando yo le hablaba al Señor de esta manera, el Señor nos habló a través de una palabra, y yo le decía después a mi esposo, ¿escuchaste? Sí, era todo para nosotros, y era como que Dios me hablaba así como, ya, ok, ¿no quieres que esté en silencio ya? Escúchame bien. Y el Señor nos empezó a hablar. Eh, pero, pero es necesario de repente, cuando tengamos estos silencios, en que nosotros con nuestra misma forma de hablar, le digamos al Señor, Señor, necesito saber cuál, cuál es tu plan, qué va a pasar ahora. Necesito saber qué es lo que tú quieres. Siempre va a haber una respuesta de Dios. Mientras nosotros busquemos, siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber una respuesta. Y número 4 dice, Dios quiere toda la gloria. Dios es un Dios que no quiere compartir sus logros, es decir, no quiere que podamos decir, no, esto fue gracias a, o no, esto pasó por, no. Dios quiere que nosotros, cada vez que tengamos alguna petición, y Dios pueda responder cuando somos sanados, cuando vemos, en que Dios ha obrado, Dios quiere que toda la gloria sea solo para Él. Yo siempre les he dicho, y cuando he orado por alguien, siempre les digo, cuando tú veas el milagro en tu vida o tú veas la solución a lo que tú buscas, recuerda en que la gloria solo es de Dios y Él es el único que se la quiere llevar. Entonces, para poder ir concluyendo, yo quiero que usted se vaya con estas 4 cosas. Dios conoce mis pensamientos. Dios siempre sabe lo que yo estoy pensando. Lo que usted anhela, lo que usted quiere, lo que usted esté viviendo, Dios lo conoce. Dios conoce todo, pero Dios siempre le va a hacer una pregunta. Dios siempre quiere saber cuál es su necesidad. Dios quiere conocerla desde su perspectiva. Dios quiere que usted le diga cómo se siente. Dios quiere que tú le puedas decir, eh, mi anhelo es este, mis miedos son estos, mis sueños son aquellos. Dios quiere que tú le puedas decir lo que piensas, aun cuando Él ya lo sabe. Eh, Ese es número 1, recuerden. Número 2, Dios quiere que le dejemos actuar. Dios no necesita que le ayudemos, Él quiere hacerlo, Él quiere actuar, pero necesita que usted y yo le dejemos actuar. Porque cuando nosotros nos cerramos y no dejamos que Dios obre en nuestra vida, Dios no puede hacer nada porque nosotros le cerramos la puerta o creemos que algunas cosas, ¿para qué voy a molestar a Dios si esto lo puedo hacer yo? No, dice que nosotros debemos entregar todas nuestras cargas a Dios. ¿Por qué? Número 3, porque Él jamás descansa. Él nunca descansa. Acá se le reclamaba porque hacía milagros en el día de reposo. Y ellos pretendían que la gente, prácticamente, si era sanada, volviera a ser enferma en el día de reposo porque no podían ser sanos ese día. Nosotros debemos tener claro que nunca, nunca descansa. Dios nunca descansa. Dios está dispuesto para usted y para mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú te sientes sola o solo por las noches y te ha tocado quizás sufrir y llorar en soledad en la noche, ahí está Jesús. Ahí está, dispuesto a escuchar tu clamor, tu petición. Si de repente no quieres, estás tan complicado o complicada y no sé, te encierras en tu dormitorio, te encierras en el baño porque quieres estar solo o sola, Jesús ahí está. Jesús está dispuesto, Él jamás va a descansar. Él está ahí 24/7. Él está todo el tiempo con sus brazos extendidos para tener ese encuentro que tuvo este paralítico con el maestro. Jesús también lo quiere tener contigo. Y cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús, nuestra vida nunca será la misma.
nuestra vida cambia. Y cuando tenemos este encuentro con el Maestro y cuando le entregamos cada uno de nuestros pensamientos, cuando le entregamos todo lo que nos aqueja, cuando dejamos que Él actúe, cuando reconocemos que Dios está presente en todo y en todo tiempo, porque Él nos descansa, Dios actúa. Y cuando Dios actúe, Él quiere llevarse toda la gloria, toda la honra para Él, porque Él es el único que la merece. Nosotros lo único que debemos hacer es adorarle. ¿Y debemos hacerlo solamente cuando nos va bien? No, debemos hacerlo en todo tiempo, aun cuando las cosas no funcionan como yo quiero, aun cuando las cosas no salen como yo anhelo, aun cuando a lo mejor tengo muchas dolencias en mi cuerpo y no veo sanidad, de igual forma debemos adorar al Señor. Porque el Señor, como yo les he dicho muchas veces, el Señor no es solamente nuestro Dios para las cosas buenas, Él es Dios en todo momento, en todo momento. Y muchas veces cuando estamos felices es como, ay, sí, ay, qué bueno es Dios. Pero cuando las cosas no nos resultan, no, no me hablen de Dios. No, Dios quiere que nosotros tengamos nuestra fe, nuestra mirada centrada en Jesús, no como este hombre, que su fe estaba puesta en un movimiento de agua, cuando tenía enfrente de él a Jesús. Jesús está dispuesto hoy a tener una relación contigo. Jesús está dispuesto hoy a poder sanarnos. Jesús está dispuesto a obrar en favor nuestro, pero Él necesita que nuestra mirada, nuestra atención esté puesta solo en Él y que podamos entender que la voluntad de Dios siempre es perfecta y Jesús lo único que quiere es que nosotros le adoremos, que nosotros le busquemos. Mira, cuando tú y yo podemos buscar a Dios, a pesar de que las cosas no salen como nosotros queremos, eh, yo estoy segura de que Dios ve todo eso con amor, con agrado. Es como cuando un niño trata de caminar, empieza a dar sus primeros pasos y no puede, pero tiene todas las ganas de caminar. Nosotros los papás podemos estar ahí tratando o los tíos, los abuelos, tratando de extender sus brazos para que camine y trata de caminar y se cae. Pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tiene la intención, tiene las ganas de poder caminar. Nosotros de igual forma, cuando no salgan las cosas como queremos, si te caes, vuelve a levantarte. Si te vuelves a caer otra vez, si te sientes triste, si te sientes desanimado, dice la Biblia que en Él podemos renovar nuestras fuerzas. Cuando te sientas débil, cuando te sientas triste, dice que cuando buscamos a Dios, Él nos renueva, Él nos da fuerza a los que no tenemos, o a los que nos faltan. Pero es necesario que nosotros podamos buscarle mientras podamos hacerlo. No solamente cuando estemos bien o cuando las cosas nos resulten, sino buscarle en todo tiempo. Y sabes que cuando nuestra mirada va a comenzar a cambiar, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, no importa si pasa o no pasa lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando logro entender eso, aun cuando no me gusta, aun cuando no es lo que yo tenía pensado, aun cuando no es lo que yo anhelo, soy capaz de decir, no importa, no importa, acepto la voluntad de Dios. Sabes que las cosas se miran de otra forma. Y yo sé en que Dios también nos mira de otra forma. Así que yo te invito a que, como este hombre eh, que tuvo este encuentro con Jesús, tú y yo podamos tener siempre este encuentro con el Maestro. Pero que no lo hagamos como Él, que nuestra mirada no esté puesta en algo equivocado, que tu mirada y la mía esté puesta en Jesús, en el que podemos ir y podemos entregarle nuestras cargas, en el que podemos ir y a pesar de que Él sabe lo que nuestros pensamientos pasan ahí, aun cuando Él sabe cómo se siente tu corazón, pero Él quiere que tú se lo digas.
y Él quiere tomarte en sus brazos y levantarte, pero Él espera que tú y yo le dejemos actuar, que tú y yo le dejemos actuar porque Él quiere hacer milagros en nuestras vidas, Él quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas, Él quiere lo mejor para nosotros y cuando nosotros podemos entender aquello en que Jesús no vino para, no, es que esto no me ha resultado, es que esto otro no sale como yo quiero, no, es que, no, y de repente es como que casi Jesús algo tiene conmigo porque no me sale como yo quiero, no, cuando nosotros podemos entender en que Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros, nuestra mirada va a cambiar y vamos a comenzar a ver las cosas distintas. Así es que yo te, yo te ruego que tú comiences a descansar en el Señor, que tu mirada sea puesta solo en Él. Y recuerda, Él nunca descansa, Él nunca descansa. Él está dispuesto a escucharte en todo momento, aun cuando el Señor ha visto todas tus lágrimas. Él ha visto todas tus veces que te has sentido frustrado, que te has sentido desanimado, que te has sentido desanimada, que te has sentido triste, que te has sentido no valorado, no valorada. eh, Jesús lo ha visto todo, pero Él quiere que tú le digas cómo te sientes. Él quiere que nosotros le podamos decir qué es lo que queremos, pero que le podamos decir reconociendo, Señor, yo sé que tú eres el único que puedes hacer una obra en mi vida. Yo sé que nadie más puede hacerlo. Yo sé que nadie puede venir y sanarme. Yo sé que nadie puede venir y hacer esto. Yo sé que solo tú eres el que puede obrar en favor mío. Y cuando somos capaces de reconocer eso, te aseguro que veremos cambio, te aseguro que veremos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Amén. Así es que nuestra confianza debe estar en Jesús y no en otra cosa. Y no en otra cosa, ¿por qué? Porque cuando nuestra mirada está puesta en algo errado, Jesús no va a actuar porque Él quiere, como decía el último punto, llevarse toda la gloria. Él no la va a compartir. Por lo tanto, cuando nosotros entendamos que es de Él y para Él viene y por Él vienen todas las cosas, es cuando veremos milagros, veremos que las cosas comienzan a cambiar. Te voy a invitar que puedas orar un momento ahí donde estás y, y ahí tú puedas entregar lo que tú sientes. Insisto, el Señor conoce tus anhelos, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce todo lo que tú sientes, todo lo que tú estás pasando, em, y Él quiere que tú se lo entregues. Así que en un acto de fe donde tú estás en este momento, cierra tus ojos y con tus palabras, dile al Señor cuáles son tus anhelos, cuáles son qué es lo que pasa, qué es lo que sientes. Y, y dile al Señor qué es lo que tú quieres. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das de poder estar y escuchar de tu palabra. Porque sin duda tu palabra siempre hace bien a nuestras vidas. Sin duda tu palabra es clara y tú nos dices y nos enseñas en que tú estás dispuesto a estar con cada uno de nosotros, que tú siempre estás esperando que nosotros pongamos nuestra atención a ti, porque tú siempre estás esperándonos. Solamente necesitamos nosotros acudir a ti. Y yo te ruego, Señor, que hoy cada uno de los que estamos acá, sin duda cada uno tenemos diferentes y diversas necesidades, pero, pero algo que nos une es que todos los que estamos acá necesitamos de ti. Sin duda hemos fallado muchas veces, hemos fallado un montón de veces, quizás nos hemos sentido solos y hemos mirado que estás muy lejos y no nos damos cuenta en que nos cegamos y estás tan cerca, pero nosotros te vemos tan lejos y distante. Es porque nuestras circunstancias o lo que estamos viviendo hacen que te veamos lejos, en que te veamos distante, en que veamos que no nos escuchas.
pero cuando podemos ver que en realidad estás tan cerca y somos nosotros los que nos alejamos tanto. Señor, yo te ruego que puedas perdonarnos, que perdones cada una de las veces que te hemos fallado, cada una de las veces que no hemos puesto nuestra atención, que no hemos puesto nuestra mirada a ti. Pero tú, Señor, conoces que realmente nuestra vida está carente y necesita de ti. Cada uno de los que estamos acá necesitamos de ti con diferentes circunstancias, con diferentes necesidades, pero todos necesitamos de ti. Señor, para ti no hay una petición más grande que la otra, porque mi necesidad puede ser grande y la de mi hermano también, pero todos necesitamos de ti. Y para ti no hay nada imposible. Tú no vienes de tanto en tanto, tú no vienes a veces como aquellas personas creían que pasaba en este estanque. Tú estás dispuesto todo el tiempo. Tú, Señor, actúas en todo momento. Señor, solamente que debemos tener nuestra mirada en ti. Solamente debemos reconocer que lo que necesitamos, todo, Señor, depende de ti. Y aun cuando las cosas no resulten como nosotros tenemos planeado, aun cuando las cosas no estén resultando como nosotros queremos, Señor, debemos poder decir, Señor, te amamos de igual forma, aun cuando no vemos una solución, aun cuando sentimos los mismos dolores físicos, aun cuando estamos de la misma forma, podamos decir, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo nuestro Dios. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, en lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Es que muchas veces nuestros ojos están tan cerrados que no podemos ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Y tú nos dices ahí, si ahí está tu milagro, ahí está lo que pides, pero tienes tus ojos tan cerrados que no logras ver lo que yo tengo preparado para ti. Señor, ayúdanos a confiar 100% en ti. Ayúdanos a adorarte y amarte a pesar que no podamos ver respuesta, a pesar de que notemos estos silencios, que podamos darte igual la gloria, igual la honra, porque tú sigues siendo Dios. Yo te ruego, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento, para sus familias. Señor, que tú puedas ayudarles a cada uno en sus necesidades, que tú puedas sanar dolencias, que tú puedas responder, Señor, las oraciones de cada uno de los que está en este lugar. Señor, y que cuando tú comiences a actuar, porque yo creo que tú harás milagros, yo creo que tú harás, Señor, que cada uno de los que estemos acá seamos capaces de decir que tú lo has hecho, de poder decir, avivamos lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, que nuestra confianza esté puesta en ti para que podamos comenzar a ver lo que tú empiezas a hacer en nuestras vidas. Gracias a través de Jesús. Amén y amén.